Bienvenido, muy buenos días una vez más a este momento de meditación, de catequesis, de enseñanza a través de la palabra de Dios en este bellísimo programa. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre. Es nuestro lenguaje y con la Biblia, con el catecismo y la doctrina católica. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre. Hablar de todo, pero cristianamente. Muy bien, Chavita, pues bienvenido a este programa Hablar de todo cristianamente. Una vez más, te agradezco la gran oportunidad que me brindas, tanto a mí como a nuestros escuchantes del YouTube, etcétera. Lo importante de aquí es que estamos enseñando, estamos viendo estas catequesis sobre los 7 sacramentos. Hoy concluimos esta fase de los 7 sacramentos. Ojalá que ustedes, los que nos ven, los que nos escuchan, en que sea un poquito se les quede y que aprendan más de estos 7 sacramentos cuando vayas a ser padrino, cuando vayas a casarte, cuando vayas a bautizar, a confirmar, que veas realmente qué es lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia con los jerarcas, con los laicos, ¿verdad? Pues hermano Salvador, bienvenido, gracias por participar una vez más en este cierre de este sacramento, último sacramento de la unción de los enfermos, un sacramento de sanación. Adelante, hermano Salvador, tienes la palabra. Bueno, pues vamos a comenzar, padre. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. Y pues antes que nada, como todo buen cristiano, cuando comienza las buenas obras, decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Señor, en este momento te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para poder entender, comprender lo que son los sacramentos, especialmente el sacramento de la unción de los enfermos, y a todos aquellos que están enfermos en sus camitas o en el hospital, que ellos puedan entender el poder y el valor de ese sacramento. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, y por Amén. intercesión de nuestra Madre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Padre, ¿cómo ve, Padre? Yo ya voy a empezarme a saludar, a hacer la señal de la cruz de otra manera. Ay, Padre, no. Chitón, Travesuras, chitón. Bueno, pues antes que nada, este sacramento, híjole, este sacramento antes tenía otro nombre, antes del 65 tenía el nombre de el sacramento extrema unción, y era un sacramento que era hasta el último, o sea, se daba hasta el último, ya cuando la persona ya estaba agonizando en cama, era cuando se mandaba a traer al sacerdote, y era una solemnidad transportar el aceite, porque iba el sacerdote con una vela, el acólito, campanita, como si llevaran la comunión. Y yo me acuerdo porque a mi abuelita la ungieron, todavía en los años 70 por ahí, cayó en bronquitis, y la ungían en los pies, en las manos, creo que hasta en el pecho, aquí cerca del cuello, en los oídos, y este sacramento cambió un poquito ya en el Concilio Vaticano II. Se cambia lo externo, más no lo esencial del mismo sacramento, porque hay veces que muchos llegan a pensar que la iglesia cambia las cosas. No, simplemente yo siento que en la Edad Media la iglesia se empapó de varias cosas y como que añadió muchas cosas que no eran útiles en cierta manera, o sea, estaban muy bonitas y todo como adornos, pero que lo esencial no era eso. Entonces hoy en día la iglesia, y no nomás en el sacramento de la unción, en varios sacramentos, por ejemplo en el sacramento del bautismo, se les ponía sal a los niños, un granito de sal y no sé cuánta cosa. Pero gracias a Dios todo esto, para hacerlo más práctico, más servicial, más pastoral, se ha hecho esto. Padre, pues el sacramento de la unción tiene sus partes y vamos a ver un poquito cómo es esto. Vamos a ver. Ok. El sacramento de la unción de los enfermos. Ok. Ay, me fui. Aquí está. El sacramento de la unción.
En primer lugar, es instituido por Cristo. Todo sacramento es un signo sensible, visible, instituido por Cristo. Y esto viene en la Sagrada Escritura. Aunque no directamente Jesús ungió con aceite, no hay una referencia, pero sí se da en la cuenta de que los apóstoles tenían esta encomienda. Si alguno está enfermo, alguno de ustedes está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y más adelante dice, y la oración de fe sanará al enfermo. Así Pero esto es ya posterior, ya es apostólico. Pero también los apóstoles en tiempo de Jesús lo que hacían es que cuando Jesús les da una de las primeras encomiendas de ir a evangelizar, les da autoridad de expulsar demonios y ellos ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Desde aquí ya empieza a haber como un prototipo del sacramento de la unción de los enfermos, un sacramento que ha perdurado desde los primeros tiempos de la iglesia. Ese es un sacramento que ha estado siempre. Quizás no le hemos dado la importancia necesaria, pero es una cosa que vamos a empezar a ver. Una de las cosas que tiene el sacramento es la materia. Entonces, la materia y forma del sacramento. Materia es lo que se utiliza cuando hablamos de esto, es que hay un signo físico que nos habla de una cuestión espiritual. Por ejemplo, aquí la materia del sacramento de la unción de los enfermos es el aceite bendecido generalmente por el obispo en la misa crismal. Quiero entender que cuando hay una necesidad y no hay el aceite, todos los sacerdotes a última instancia tienen la facultad de bendecir el aceite para, en caso de emergencia, para usarlo en el sacramento. Así es, ¿verdad, padre? Claro. En caso de una emergencia, es que no tengan el aceite bendecido por el obispo, ¿sí? Pero lo reglamentario y lo ordinario es que el Jueves Santo, bueno, en muchos lugares, es en otras fechas, el obispo lo bendice para toda su diócesis y se distribuye y hay una oración especial y eso es una manera de decir que está en comunión con toda la iglesia. Este aceite, cuando hablamos de los aceites, ya lo habíamos visto, pero es necesario recordar que el obispo es el encargado de hacerlo y estamos hablando de 3 aceites, ¿sí? 3 aceites. Primero es el óleo de los catecúmenos, que comúnmente se utiliza para ungir al bautizar, al catecúmeno, el que se va a bautizar, se le pone una marquita, una cruz en el pecho o cerca del cuello. Estaba viendo el otro día en una misa de bautismo de adultos que el obispo bautizó a unos adultos y les ungía la mano en vez del pecho. Yo no sé, por respeto, por educación. No sé, pero fue en España. Me acuerdo que fue en España. Oh. Pero católico, claro. Yo vi al obispo como por respeto a las damas, no sé, para no abrirles el pecho. Y pues le puso en la mano. Bueno, ¿es válido? Sí. Otra cosa que se utiliza este aceite, a lo que yo oigo, es para exorcismos. En dado caso de una necesidad de exorcismo, el sacerdote exorcista puede usar este aceite también para ello. El segundo aceite es el más importante de los 3 y como decíamos la vez pasada, que todo lo que toca queda consagrado o queda exclusivo para Dios. Es el Santo Crisma. Bueno, aquí tienen los nombres en latín, en las ánforas, ¿verdad? Como el óleo de los catecúmenos es el Santus Oleo o óleo santo, el Santo Crisma, y el tercero, que es el que vamos a hablar hoy, es el óleo de los enfermos. ¿Y por qué se pone hoy? Porque es óleo informorum, es el nombre que se le da en latín. Fíjate, el óleo, Chavita, que muchas veces hay sacerdotes que no catequizan a nuestra gente. ¿Tienen en alguna criptita ahí cerca en la parroquia? Sí. Y simplemente mucha gente ve esas cositas ahí, pero la gente, el padre, hay algunos sacerdotes que no explican qué es lo que tienen ahí. Simplemente van cuando bautizan, lo sacan y punto, pero no les explican porque eso es sagrado. Eso es sagrado. Así es. No estamos hablando que esté bendito, es sagrado. Lo sagrado se queda en el templo, lo bendito puede estar en la casa. Así es. Y lo sagrado para eso es un lugar que se llama sacristía o el mismo templo. Es verdad, padre. Fíjese que a mí me tocó una experiencia hace muchos años en una misa de sanación. Y el sacerdote, la falta de formación, ¿no? Y el sacerdote
a los servidores, venían de otra comunidad, nos dio el óleo de los enfermos para ungir a las personas, para orar. Dice, es que ustedes participan de mi autoridad. No, padre, discúlpame, este aceite es de usted. No, Este aceite yo no lo toco. no Yo le se dije, puede. si los demás servidores lo hacen, yo me excluyo y yo no. Y yo le dije, yo ayudo en otra cosa, pero yo este aceite no lo toco. Así No lo es. toco, porque yo tengo entendido que una persona que utiliza este tipo de aceites laico puede quedar como irregular. ¿Por qué? Porque es un ministerio del sacerdote. Por supuesto. Hay que aclarar otra cosa, padre, hablando de la materia. Misas de sanación carismática, de oración que utilizan muchos lugares, las famosas misas de sanación o oración por los enfermos, hay que distinguir que el sacerdote puede bendecir aceite, pero no está consagrado para el sacramento. Así es, así es. Entonces es un sacramental y es como el agua del bautismo tan lejos está para bautizar del agua bendita, así también es el aceite. El aceite bendito que si llegas a tener en casa es para que tú te unjas tú solito. No es para que andes ungiendo enfermos, porque no es tu ministerio ni tu apostolado. Claro. El usarlo es una falta de irreverencia. En cierta manera, si yo tengo aceite como sacramental, que el Padre me lo bendijo, y yo agarro el aceite y voy y unjo a un enfermo, está No, mal. No es no, lo correcto, porque puede estar engañando a la persona y darle a entender que es el sacramento y no lo es. claro. No lo es. Entonces hay que aclarar eso. Solamente, ni el diácono, solamente el sacerdote del orden presbiterial y el obispo tienen la facultad de ungir al enfermo y con este aceite. Entonces, oiga, pero yo tengo ese aceite bendito. Ah, ese aceite bendito, no aceite consagrado. Ese aceite es para que tú lo uses. En la Así mañana es. tú te unges y todo, pero no es para que lo uses para otra persona. Se puede dar el caso, sí, pero hay que aclararlo. Por Es supuesto. un sacramental, ¿verdad? Eso es por lo que quede de duda. Bueno, esto es ya hablando del punto sacramento, es esto. Ahora, la oración que utiliza el sacerdote o presbítero para este sacramento es esta. A ver, padre, usted que yo pienso Por que se la debe esta saber. santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Primeramente acá En la cabeza, en la frente. para que libre de tus pecados en la mano Eh, y te conceda la salvación y la conforte en tu enfermedad. Amén. Amén. Esta es la fórmula que se utiliza para el sacramento de la unción. Y vuelvo a repetir, solamente el sacerdote. Antes, vuelvo a repetir, se ungían varias partes del cuerpo, hoy solamente en la cabeza y en las manos. Solamente los mensajes. Ahora, hay dos dimensiones de este sacramento, ¿sí? Hay dos dimensiones en este sacramento. El otro día, el párroco dijo, si a alguien le falta un sacramento, venga conmigo y platiquemos para yo decirle lo que se tiene que hacer. ¿No aclaró? Y yo fui y le dije, padre, a mí me falta un sacramento. Le dije, ¿cuál te falta? El bautismo, el orden sacerdotal. Le dije, ya tengo los demás, hasta la unción de enfermos. Cada fiesta patronal me ungen por mi enfermedad, ¿no? Pero yo lo que le aclaré al padre, hay que clarificar todo esto. ¿A qué voy con las dimensiones? El sacramento, todos los sacramentos, no nomás este, tienen que tener una dimensión comunitaria. Y eso es lo que a veces nos falla porque queremos las particularidades. Padre, una misa de primera comunión particular, un matrimonio particular, y solamente el que va a recibir el sacramento. Antes Pero sí hacía todo esto, ahorita ya no. Ya no. pues al paso que vamos y al paso de necesidad, si llega a haber una cuestión, yo pienso que se va a volver a hacer una cuestión comunitaria, pero no sé, porque ahora es al revés, parece que los matrimonios van en declive, Mucho. parece que los sacramentos van en declive. Entonces, hay lugares donde se hace lo que se llama una misa comunitaria y se lleva a los enfermos que pueden caminar o ancianos y se les administra el sacramento de la unción. ¿Sí? Dice, el único ministro válido es el sacerdote o el obispo, ya que ellos son los que pueden administrar los sacramentos que implican el perdón de los pecados. Efecto del sacramento, sí. Chavita, en mi caso, en este descanso que tengo como ministerio sacerdotal, siempre cuando me invitan las personas que me conocen a que vaya a un hospital a administrar el sacramento de la unción de los enfermos,
siempre manejo la palabra articulus mortis. Artículo en caso de Les muerte. explico por qué. Y mire, en caso de muerte, yo ahorita pues no ejerzo el ministerio, pero en caso de esto, cualquier sacerdote que se haya ordenado y que se haya casado o que esté solterito sin ejercer el ministerio puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Sí, porque es un caso emergente. Por ejemplo, se está muriendo alguien y usted está ahí y ocupa confesarse y no traen sacerdote, no hay sacerdote, pues usted entra de emergente, de Exactamente. emergencia. Entonces, sí, eso es válido. Dentro del derecho canónico es válido. Así es. Ok, efectos del sacramento. La unción de enfermos, del enfermo con Cristo. Bueno, hay una unión con Cristo en su cruz, porque todo el sacramento radica en la muerte y resurrección de Cristo. Da fuerza, paz y ánimo para soportar la enfermedad. El perdón de los pecados si el enfermo no pudo confesarse. Restauración de la salud si Dios, por la voluntad de Dios, lo permite. Y preparación para la vida eterna en caso de que el enfermo esté en peligro de muerte. Son 5 cosas que se ganan con ese sacramento. Te unes a Cristo, te da paz, te da ánimo, te perdona tus pecados en dado caso que no pueda hablar o etcétera, restaura la salud si es voluntad de Dios y te prepara pues para irte al cielo si es necesario. O sea, todo eso es el sacramento de la unción, ¿verdad? Fíjate que es importante este quinto punto, el efecto del sacramento, porque cuando a mí me invitan a ir a administrar este sacramento, muchas personas, la verdad, entregan su cuerpo, su alma a Dios. En cuanto yo termino el sacramento, la administración, y si hay la posibilidad de darles el viático a la media hora o los 10 minutitos, su último suspiro, y Sí, muchos, la verdad, muchas familias están felices y contentas. Una sí. familia me dijo, padre, gracias, se lo agradecemos, porque mi mamá siendo tan católica, tan católica, tan católica, ningún sacerdote pudo venir a administrar el sacramento. Gracias a usted que vino a administrar el sacramento porque mi mamá estaba agonizando. En cuanto Sí, usted entró, en cuanto usted empezó el rito del sacramento de la unción de los enfermos, a mi mamá le vimos otro rostro, un rostro de alegría, un rostro de paz. Y ya cuando usted comenzó el rito, la administración en su cabecita, la cruz, en sus manos, y después de que ya usted se retiró, mi mamá falleció con un rostro, con un semblante maravilloso. Qué así es. importante, hermano sacerdote, qué importante que nunca le niegues este sacramento a un enfermo y más si está en su último momento. Muchos dicen, pues ¿para qué me llaman si ya estaba, si sabían claramente que se iba a morir su papá o su mamá? ¿Para qué me llaman ya cuando están en el hospital? ¿Por qué no me llaman antes? No seas ignorante, hermano sacerdote. Bueno, aquí hay dos cosas, padre. Hay gente que es muy negligente, familiares, que lo Claro, dejan a eso lo última entendemos, hora, lo entendemos, lo ¿sí? entendemos. Y como tablita de salvación, padre, a ver, venga. Y el pobre padrecito está el domingo con 10 misas, bueno, no tantas, ¿verdad? Pero está ocupadísimo, un domingo a mí me ha tocado y pues, ¿cómo le hacen? Yo los sacerdotes que conozco nunca se niegan. Bendito Pero hay Dios. veces que sí hay una situación ahí de que, oye, si hay un familiar enfermo en tu casa, pues busca la manera de que el sacerdote pueda ir a visitarlo, el ministro de la comunión, que se vaya preparando y no Así que es. dejes a última hora todo esto, Claro, claro, porque ya a claro. última hora sabrá Dios cómo se vaya a confesar la persona, sabrá Dios cómo vaya a recibir todo esto. Bueno, ¿quiénes pueden recibir este sacramento? Esto es una pregunta muy interesante. Personas gravemente enfermas o que tengan una enfermedad crónica. Si eres diabético, si tienes una enfermedad crónica, creo que el derecho canónico marca que sí puede recibirle a las personas enfermas, ¿sí? Aunque no tengan la edad. Aquellos que van a someterse a una cirugía seria, no Claro. porque le van a cambiar la nariz o porque le van a sacar una enterrada, no, una cirugía que vaya de riesgo, ¿sí? Ancianos, marca que alrededor de los 60 años la persona puede pedir la unción de enfermos. Personas que se haya agravado su enfermedad, ¿sí? Nota, aquí dice claramente, no es un sacramento exclusivamente para los que se van a morir. Eso es lo que se Fíjate, quitó en el derecho. Chavita, yo escuché un comentario de un sacerdote
verdad o mentira, que tú puedes aplicar el sacramento de la unción de los enfermos al muertito después de 2 horas de haber fallecido. No, eso es lo que vamos a ver en uno de los puntos más adelante, pero lo que sí yo tengo entendido, si hay duda de que esté vivo o esté muerto, se puede aplicar bajo condición. Eso es lo que sí yo sé. Ah, Se ok. puede, como el bautismo, también todos los sacramentos en cuestión biológicas deben de ser aplicados vivos, en cuestión biológica. Se le llama sacramentos de muertos a los que se reciben en pecado mortal. Por ejemplo, el bautismo está en la persona muerta en el pecado, o la reconciliación está muerta por el pecado, y estos sacramentos se aplican a muertos espirituales, pero no está hablando de muertos físicos. Claro, Este claro. sacramento es un sacramento que se le llama de vivos, es decir, que se debe recibir en estado de gracia. Pero es correcto, o sea, no se puede aplicar en una persona que haya fallecido. Hay otras condiciones, por ejemplo, eh, bueno, aquí dice relación con los otros sacramentos, por ejemplo, la confesión, la Eucaristía. Si es una celebración, pues qué bueno que pueda confesarse y comulgar la persona. Si está Claro. en cama, pues se le lleva la Eucaristía, es la misma Eucaristía, pero en grado de viático. Así es. Viático, como dice aquí, es un alimento que es para el camino. Es la misma Eucaristía, pero ya se le va a administrar conforme aumente la gravedad, puede dársele otra vez la comunión, depende ya el sacerdote. O con el bautismo, que complete la gracia bautismal, primero el bautismo y ya este sacramento. Ok, aquí cuando hablamos de los requisitos, estar en una condición grave de enfermedad. Ese sacramento no es para los que están a punto de morir, sino para cualquier persona que tenga una enfermedad seria o crónica. También se puede recibir antes de la cirugía importante. Lo vimos. Esto es ser bautizado. Si no están bautizados, pues no puede recibir un sacramento. Solo los católicos bautizados pueden recibir ese sacramento, ya que es parte de la vida de los sacramentos de la Fíjate, iglesia. Chavita, algo importante. Me preguntaba otra vez una familia con un niñito como de 4 o 5 años que estaba enfermito y me decía, padre, ¿podemos aplicarle el sacramento de la unción de los enfermos a mi niño? Y ¿está bautizado? Dice, sí, sí está bautizado, pero le dije, mira, es un inocente, no hay pecado todavía en él. Entonces, Ok, no es necesario ungir al niño con el sacramento de la unción de los enfermos. fíjese, padre, que a mí me pasó en el hospital una cosa. Acompañé una vez a un sacerdote y era un sacerdote nuevo, tenía poco de ordenado. Y también nos hicimos la pregunta y lo ungió. Dije, bueno, por las dudas. Y me empecé a investigar y encontré una nota muy interesante del sacramento que no había visto. Y dice, para los que ya tienen uso de razón, 7 años en adelante. de 7 años en adelante, si está bautizado, se le puede administrar el sacramento, mientras no, Así es. porque el sacramento del bautismo ya trae toda esta gracia junto con él. Entonces, no hay necesidad de este sacramento fuera del uso de razón. Ahí dice estar en estado de razón, si es posible. Está hablando de una persona que puede estar enferma, inconsciente, ¿sí? Pero sí es posible. Ok. Si el enfermo está consciente y en uso de razón debe tener la intención de recibirlo, ¿no? Ningún sacramento va contra la fuerza. Ningún sacramento se puede administrar a la fuerza, ¿sí? Si está inconsciente se le puede administrar, si es probable que lo hubiere deseado, o sea, que haya pedido antes de quedar desmayado, entubado, que lo haya pedido. No se puede administrar de otra manera, ¿sí? Deseo de recibir la gracia de Dios, ese es el detalle. Aunque el enfermo no pueda hablar, si en vida ha mostrado el deseo de vivir su fe, el sacerdote puede administrar la unción. Tiene que pedirlo, o de pérdida de mostrar un deseo que lo haya pedido, ¿sí? Ok. Eh, Otra cosa, que no esté en apostasía, que no haya rechazado la fe católica o que no esté en ¿cómo le llama? Una pena canónica. Como sea. Si la persona ha rechazado la fe públicamente y no ha mostrado signos de arrepentimiento, la unción no puede ser administrada. Sí es. Si es posible, que se confiese antes. Si el Claro. enfermo está consciente y puede hablar, se recomienda primero haga una confesión para recibir el sacramento de la unción. Aquí está lo que decíamos hace rato, no es para difuntos. No, hay veces que los llaman ya al último y pues no, o sea, el sacramento es para gente viva, Fíjate, para ayudarla. Chavita, este sacramento tiene mucho de comentarios, ¿verdad? Sí. Cuando a mí me ha tocado ir a visitar a los enfermitos y que están pues en el coma,
hay a veces que tiene movimientitos o tiene nada más sus miradas así. Yo les digo, cuando haya cometido algún un pecado, yo le voy a preguntar, usted simplemente me hace así, o- Ajá, porque a veces nada más están así inválidos, ¿no? Entonces eh, empezamos, es algo tan maravilloso que la verdad, y le pregunto a la persona, ¿usted se arrepiente de todo lo que hizo? A veces la cabecita o los ojos, o simplemente una lágrima. Con eso yo ya estoy dado sí. por enterado que él sí se arrepiente de todo lo que hizo. Aquí es donde se aplica lo que se llama la gracia, Exactamente. la gracia de Dios. Y es lo que yo les decía, la salvación no depende de lo que hagas o dejes de hacer, es regalo de Dios. Esta gente nunca va a cumplir ya los mandamientos, ni va a hacer obras de misericordia. Quizás llevó una vida precaria completamente en la fe y cometió muchos pecados, pero si llega este momento, se arrepiente, se confiesa, recibe este sacramento y se salva. De que se salva, se salva. Yeah. Es una gracia que opera. ¿Sí? No vimos el otro punto, el último, A ver, la unción de los enfermos. es este, ¿no? Ya no La se unción de administra. a personas ya fallecidas. En su caso, se recomienda orar por el alma y ofrecer misas por su eterno descanso. Ya no se puede hacer más, Ok. ¿verdad? Ok. ¿Por qué la iglesia lo administra? Dice que sigue el mandato de Cristo, de sanar a los enfermos, orar por ellos. Además, el sufrimiento es un momento de gracia en el que Dios se hace presente y ayuda al cristiano en su lucha final. Padre, hay veces que la gente no entiende esto lo, ma- lo malo de la eutanasia. Eutanasia, para los que no saben, es a una persona que está por morir o ya su vida no tiene totalmente sentido, está sufriendo, médicamente se le puede administrar un medicamento y matarlo. Es una muerte que le llaman asistida. Ujú. Entonces, eso dentro de la iglesia es pecado. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos el sufrimiento delante de Dios tiene un mérito. Por ejemplo, una persona puede, no nos vamos a ir al cielo directamente, quizás por los pecados que tenemos, pero vamos al purgatorio. Pero si parte de ese purgatorio se puede utilizar ese sufrimiento aquí, es meritorio para acortar el tiempo del purgatorio. Tiempo de espera para ver a Dios. Entonces, por eso la iglesia dice que es necesario que las personas no aprendan a aceptar el sufrimiento como una cuestión enfermiza de, ay, tengo que sufrir, sufrir, no, sino, Señor, yo me uní Carga. a tu cruz y ofrezco mi sufrimiento para el bien de mi familia, para el bien de mi alma, y pues en esto tiene mucho mérito delante de Dios. Y Claro. yo les pido a las personas, por favor, eviten totalmente, o si reniegue su enfermito, ayúdenlo a que sepa llevar su enfermedad, eviten totalmente lo que es esto, la eutanasia. Hay católicos que aceptan la eutanasia, hay riesgo de que queden fuera de la iglesia. Es un pecado grave. Pues, yo pienso que es pecado hasta reservado. No sé, eso sí, ya no conozco en la moral, pero yo quiero pensar que es un pecado reservado al obispo o no sé, pero no, porque es un asesinato. En sí es un asesinato. Entonces, cuando Dios dice se va, se va y así le hagan la lucha y le pongan máquinas, se va a ir, Dios se lo va a llevar. Pero no acortar ese tiempo que Dios ha marcado, porque es ir contra su voluntad. ¿Sí? Bueno, pues No, pues esta, es algo importante, ¿verdad? Que vayamos viendo aquellos catequistas cuando manejen este tema, esos temas muy importantes de los sacramentos, que realmente ellos hablen con la verdad, que no simplemente por ser catequistas, por ser esto, dicen tantas cosas que no va de acuerdo a lo de la Santa Madre Iglesia o lo del catecismo de la iglesia, ¿no? ok, padre, otra cosa, cuando hay un enfermo en casa, bueno, yo, fíjese, a mí nadie me enseñó a ser ministro extraordinario. Y desde 1990 casi soy ministro extraordinario. Ahorita pedí un permiso o más bien dejé el ayudar Ministerio. a la iglesia, el ministerio
ministro porque ando evangelizando y es un compromiso de misas, es un compromiso de enfermos, es un compromiso y no puedo atender esto. Entonces, no es que yo diga no quiero, simplemente no puedo por el momento. Claro. Pero yo me acuerdo que eso fue en 1990, pero yo en la casa desde el 74, yo me acuerdo que el sacerdote visitaba la casa y le llevaba la comida a mi abuelita. Yo veía cómo mi familia se hincaba, aunque no eran muy católicos, tenían la costumbre de hincarse y esperar a que el sacerdote administrara el sacramento y todo, y todos. Y siempre mi mamá ponía una mesita corta, pequeña, con un Cristo, una vela y un vaso de agua. Claro, y ahí el ministro llegaba y decía a ella, el mantelito de esa mesa no se debe usar para otra cosa más que para eso. claro. Y allí llegaba el ministro y depositaba su relicario, su píxide, y ahí pues administraba toda la celebración el padre y todo. ¿Qué voy a esto? Que cuando hay un enfermo debemos de tener todo esto. Agua bendita, tener agua bendita, ¿por qué? Porque el demonio perturba en ese momento. Muchísimo. Yo llego a pensar que en la agonía empieza el juicio de Dios. Quizás voy en contra de lo que marca la iglesia o la Biblia, pero me ha tocado ver enfermos que empieza una agonía terrible. Y llego a pensar que si es el miedo al juicio de Dios, o ya comenzó el juicio de Dios, o sabe de lo que va a ir a enfrentar cuando muera. Entonces, hay que ayudar al enfermo, hay que ayudarlo al enfermo. Bueno. Por supuesto, ¿por qué? Porque es importante que nosotros le ayudemos a esa persona a que sane, si Dios lo permite, ¿verdad? Si Dios se hace la santa voluntad y Dios lo permite, lo sana. Simplemente, nada más hay que darle importancia a este sacramento. Bueno, Chavita, yo te agradezco la gran oportunidad que me has brindado de llevar adelante estos 7 sacramentos, desde el bautismo hasta a la unción de los enfermos, para que vayamos aprendiendo, para que vayamos asimilando qué es lo que nosotros queremos. Bueno, y ante todo, mil gracias, hermano Salvador, y seguimos en esta sintonía de Dios, hablar de claro todo que sí. cristianamente. Y una vez más, mil gracias, y vamos a rezar un Padre Nuestro por todos los enfermos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de la Salud, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Salud, ruega por nosotros. Muy bien, hermano Salvador, gracias por esta sintonía con Dios. Antemano, un agradecimiento a Salvador Sandoval, de la comunidad Red de Pedro, grupo evangelizador, y aquí a mi lado, autor, escritor, presbítero, Pablo de Tarso. Denos like a las dos plataformas, denos like, suscríbanse, toquen la campanita para las notificaciones cuando el hermano Salvador suba sus videos, o yo suba sus videos, o estemos en vivo también, porque a veces, bueno, yo en mi caso hago en vivo, a veces, de vez en cuando, o el hermano Salvador también. Y claro que sí. Compartir la alegría del evangelio. Hermano claro que Salvador, sí es. Mil gracias, Dios nos bendiga abundantemente, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo video. Dios les bendiga. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre. Es nuestro lenguaje y con la Biblia, con el catecismo y la doctrina católica. Hablar de todo cristianamente, hoy y siempre.